Siglo 30. Premio Dama de Plata a la mejor producción en radio. Galardón en el Pasillo de la Fama de TGW y Radiodifusión Nacional. Declarado como el programa de la educación no tradicional por el ministerio respectivo. Reconocimiento a la producción en radio otorgado por AIR. 16.000 estaciones de las 3 Américas. Récord mundial con más de 4 décadas continuas transmitiendo el realismo fantástico. Siglo 30. Una voz en la noche. La noche, la noche, la noche. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Lo Increíble. Hoy entremos a los tantos temas que engloban ese mundo del misterio y que siempre los hemos tocado con aspectos diferentes, pero tendremos 2 programas acerca de esta posibilidad. ¿Cree usted en los viajes en el tiempo? Si son posibles. Las pruebas, los hechos, los sucesos indican que algo está presente en ese sentido, aunque prácticamente desafía todo lo que es las leyes físicas que se puedan pensar en lo que es la ciencia moderna y antigua, por supuesto. Yo sé que hay muchas personas, y les concedo el derecho de ser pragmáticas, de no estar de acuerdo con que los fenómenos que nosotros tratamos en el programa no sean reconocidos por la ciencia. Y es que hay 2 cosas muy importantes. Una es que allí están, como dice nuestro eslogan, el misterio no es que existan, ahí están los fenómenos. El problema es que son. Y es que no me cansaré de repetir que los científicos, cuando no encuentran una explicación racional, cuando no pueden tener en una probeta de un laboratorio o en una mesa de disección, o en cualquier parte de lo que ustedes quieran pensar que utilizan para poder analizar los fenómenos. Quiero decirles que los científicos se basan, pero y se han basado a lo largo de la historia, en presunciones, en hipótesis, que no son ni siquiera teorías, mucho menos a veces leyes, que luego van descubriendo y se convierten en hipótesis que luego dan paso a las leyes. Pero primero, ¿qué hacen? Ponerlas en un pizarrón lleno de fórmulas que nosotros, o para nosotros, son jeroglíficos. Sin embargo, no está probado visualmente, o sea, lo que ellos dicen, no lo ven. Vaya, uno de los ejemplos más clásicos es el átomo. Nadie ha podido ver de los científicos actuales un átomo girando los electrones alrededor de su núcleo. Nunca, no los han visto. Ven los efectos que tienen, pero no los han visto. Un átomo no ha sido visto nunca por un ojo de ningún ser humano. Y sin embargo, aceptan su existencia, y estamos de acuerdo, porque de lo contrario, si no aceptaran la existencia de los átomos, que dan origen a las moléculas, en fin, pues nada de lo que ellos investigan y se mueven existiría. Pero vamos con el tema, los viajes en el tiempo. Y vamos a tomar como ejemplo seres humanos. Ya hemos hablado de casos, pero hoy les voy a plantear, si nos da tiempo, un par que están plenamente documentados. Inicio con que la ciencia contemporánea admite hoy día la existencia de
alrededor de 26 dimensiones. Algunos dicen 16, otros 18, en fin. Como resultado de diferentes postulados o estudios a nivel subatómico. Y son tan curiosas las hipótesis que parecieran de ciencia ficción. Porque si nadie de los científicos ha visto un átomo, mucho menos una subpartícula atómica, ven sus resultados. Ahí está el acelerador en Suiza de hadrones que provoca efectos de división de partículas. Pero lo que ellos observan, lo que tienen como prueba son los efectos, pero no ven a la partícula. Y eso que me lo rebata cualquiera de los que habla acerca de que la ciencia es el non plus ultra de la actualidad. No, hay muchísimos misterios. En realidad, nosotros podemos ver porque la luz del sol alumbra. Y estos son los fotones, desde luego. Y por supuesto que nadie ha visto viajar con ojo, ni siquiera con un microscopio, un fotón. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues ya hemos dicho, por los efectos, por los experimentos que hacen, saben que hay una partícula. Pero bueno, dejemos un poco esto y no lo consideren como una crítica a la ciencia, sino al contrario, como algo que reafirma nuestro programa y la filosofía de este servidor, en que hay fenómenos que están más allá de lo que realmente la ciencia puede afirmar que existen. Y estos fenómenos, lo que pasa es que la ciencia los hace a un lado. Muchos científicos los investigan. Ahora, los fenómenos paranormales, al lado de lo normal, los investigan. Por supuesto que los investigan. Pero, desde luego, que ahí queda para una gran masa de hombres de la bata, pues sí saben que ahí están, que no se pueden negar, pero no le entran porque no saben por dónde. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bolt Street, en pleno centro de Liverpool. Estamos hablando de Inglaterra. Año 2006. Y esto ha sido plenamente documentado, el caso que les voy a presentar, porque indica que algo está pasando, vamos a llamarle en el espacio-tiempo, en las dimensiones, ese traspaso de lo que es una cosa a la otra, viajes en el tiempo. ¿Quiere que les cuente qué sucedió ese año 2006? Resulta que un joven de 19 años llamado Sean, estaba robando en uno de los grandes almacenes del centro de Liverpool, Inglaterra. Se le descubrió y en esa actividad anómala, y resulta que este joven decidió no pasar la noche en el calabozo. Así que ante los guardias del almacén decidió salir corriendo de ahí. La documentación dice que dos, pero un guardia particularmente, usted sabe que no todos los guardias tienen la habilidad ni en este caso la velocidad, salieron tras de él, pero uno de ellos, quizá tal vez el que más ejercicio hacía, lo siguió. Bueno, ese policía fue detrás de él y el joven se enfiló a Hanover Street, jugándosela porque habían varias obras en ese lugar. Allí frente al liceo, un lugar de estudio, y su fachada de cemento, se libró este caso con una disputa, una persecución urbana. Sean trataba de escabullirse como podía
y giró hacia un callejón que, por la rapidez y quizá la desesperación de que venían policías, aunque era solo uno el que ya prácticamente lo llevaba cerca, giró a un callejón que se llama, y ahí está, todo esto es cierto, Brooks Alley. Estaba perdido. ¿Por qué? Porque el callejón, lamentablemente para él, no tenía salida. Es decir, bueno, un callejón no tiene salida, pero siempre hay alguna puerta, una ventana o algo por el estilo. Él pensó, bueno, ¿ahora qué hago? Porque no puedo regresar. Ya viene el policía por ahí. Y pensó que alguna de las casas del callejón tenía o pudiera tener una tubería o una escalera de incendio. Resulta que el muchacho se dio cuenta que no había nada de eso. Y tras él venía corriendo el policía, el más ágil. Por supuesto que de alcanzarlo, pues se le hubieran unido, no sé, el otro que iba y otros más. Realmente, él no pensó más que, casi sin aliento, que prácticamente, pues, lo iban a capturar. El policía venía detrás y todo esto quedó en el informe de esta persona. Todo lo que le estoy contando. Resulta que el policía ya casi lo alcanzaba. No tengo el dato de si eran 5 metros, 10 metros o lo que fuera, pero ya estaba casi sobre él. Y en el callejón sin salida. ¿Qué pasó? Documentado. Las posibilidades de escapatoria no existían en lo absoluto. Esto porque después de lo que les voy a contar, se hizo un análisis del callejón, por supuesto, debido a lo que sucedió. Pero ya deben de estar ustedes inquietos. Así que el joven resulta que de pronto vio que no había ya nadie en ese callejón. O sea, que no, el policía que venía detrás de él y que él sentía que casi ya estaba cerca, no estaba. Pero el joven vio o sintió que algo andaba mal. El pavimento, sin duda, pues, de diferentes, diríamos, materiales, los colores de la luz y otras cosas como los automóviles, todos eran raros. Estamos hablando del año 2006. Los automóviles eran antiguos, todos los que circulaban por esa calle, porque él, cuando no vio al policía, salió apresurado del callejón, y al salir del callejón se encontró que las obras que estaban haciendo en el liceo, y que, bueno, pues por eso no cruzó a la derecha, sino a la izquierda, diríamos, no estaban. Incluso, él siguió caminando, pero sentía raro. Resulta que los semáforos, en puntos donde antes él sabía y conocía, porque vivía por ahí, o sea, en Ladronzuelo, conocía el almacén y todo lo demás, o sea, no era un extraño. Resulta que los semáforos no eran iguales. Antes, lo que él le llamó mucho la atención fue el pavimento. No era de cemento. Reconoció un bar en la zona, pero el cartel y su aspecto eran totalmente diferentes a lo que él conocía normalmente. El cartel era bastante antiguo. Era el bar que él conocía, pero le parecía antiguo. El aspecto era totalmente diferente. Así que él siguió caminando. Todo era tan extraño que empezó a sentir miedo. ¿Por qué? Porque era como regresar al pasado. Él sabía que no estaba en el presente. Al salir del callejón
iba a encontrar automóviles de otra cosa, edificios, en fin, pero no. Caminó sin rumbo, observando todo a su alrededor. Los vehículos, las personas, todos llevaban algo diferente a lo que él conocía. Y de pronto, hace varios minutos, el mundo volvió a cambiar. Pero él comenzó durante ese tiempo a pensar, ¿dónde estoy? Bueno, pues sentía agobio absoluto, sentía inseguridad. Él pensó inmediatamente en mi familia, la gente que yo conozco, aunque era un ladronzuelo, ¿no? Pero de pronto todo comenzó a cambiar y sintió que estaba entonces precisamente sobre la calle que daba acceso al callejón, y se dio cuenta que había viajado al pasado, porque resulta que el policía lo tomó del hombro y prácticamente se lo llevó a la comisaría. Seguramente que otros policías lo acompañaron, pues allí él contó su inverosímil historia. Pero resulta que podría ser que alguien pensara siempre, sacándole 3 pies al gato, que él se inventó todo con tal de ver cómo salía del apuro de que lo habían capturado en la comisaría. Y hay otros detalles que la historia es bastante completa, que no me atrevo a contarles porque si no, por ejemplo, él dijo en la comisaría que los abrigos, los teléfonos incluso que usaban esa gente eran totalmente diferentes, eran antiguísimos. No sé si eran como aquellos ladrillos, en fin, pues. Pero lo más increíble, porque podría ser, repito y reitero, que este joven estuviera inventando su historia, con el fin tal vez de obtener un poco de gracia, ¿no? Cuando el policía dio su informe, y esto fue público, esta interesantísima historia de este muchacho y el policía, fue algo que motivó a muchísimos medios de comunicación en su momento y a investigadores a ver qué es lo que estaba pasando o qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque el policía dio su testimonio, bajo juramento por supuesto, que él iba detrás del muchacho, que lo llevaba cerca, vuelvo a repetir, no tengo los metros, pero lo llevaba cerca, y de pronto el muchacho se esfumó frente a sus ojos. Ya estaban llegando al tope del callejón, y el policía iba detrás, y de pronto ya no había muchacho, no estaba el muchacho. Había desaparecido. Imagínese usted qué historia más increíble, plenamente documentada. ¿Por qué? Porque fue un reporte de policía el que dio precisamente el testimonio de lo que ocurrió. Entonces el policía dijo, miren, yo iba detrás de él, no lo pude capturar porque de pronto no estaba allí. Me regresé, o sea, como lo hizo el muchacho, pero en lugar del policía de regresar, regresó precisamente al presente. Estaba toda la calle. El muchacho, ya les repito, regresó pero al pasado. Cuando el policía se sintió como desorientado, porque para dónde se agarró el muchacho, comenzó a ver para todos lados. Minutos nada más. Y comenzó entonces a pensar que a lo mejor se había salido y él no se había dado cuenta, y comenzó entonces a caminar rápido por la calle. Y lo vio al muchacho como desorientado. Entonces lo capturó. Fueron a la comisaría y ahí dieron testimonio cada quien de su historia. ¿Cree usted en los viajes en el tiempo?
Recuerde que hemos tratado muchísimo el tema de desapariciones misteriosas o apariciones misteriosas. El muchacho probablemente tuvo suerte. ¿Por qué? Porque regresó a su presente. ¿Quién sabe si las miles de personas que desaparecen cada año en todos los países, no hablo de delincuencia, no hablo de secuestro, no hablo de todo lo que nosotros conocemos, quién sabe si no regresaron nunca? ¿Se da cuenta usted? El infortunio de este programa es que hará de nosotros unos cínicos, ya que después seremos incapaces de maravillarnos de algo. Viajes en el tiempo. Nos da tiempo para... Ahí sí que nos da tiempo para otro testimonio plenamente documentado. Creo que sí. Y voy a tomar entre la extensa documentación que tenemos en este programa un caso realmente extraordinario. Bueno, este muchacho lo fue, porque resulta que implicó un aviador. El incidente se llama el evento Goddard, porque era el apellido Sir Victor Goddard, comandante de la Real Fuerza Aérea Británica. Y si hemos hablado de viajes a través del tiempo para atrás, ahora vamos para adelante. Resulta que él, como piloto, siempre hacía un recorrido en un biplano tras haber despegado desde Edimburgo hacia su destino en la ciudad de Andover, en Inglaterra. Al piloto le encantaba aquella ruta, lo hacía varias veces, por los verdes parajes británicos, los lagos, las bajas montañas, bueno, en fin, él disfrutaba de este viaje. Pero no es que lo hacía por placer, sino porque era militar. Este oficial conocía perfectamente el camino. Así que con su avioneta, una avioneta de aquel entonces, de acuerdo, 1935, comenzó ese viaje y de pronto, pues a él le gustaba mucho observar hacia abajo, es decir, se distraía en ese viaje de trabajo como militar, cuando vio abajo varios aviones de combate en pistas donde antes hacían los despegues, pero que en ese punto estaba abandonado. De repente se dio cuenta de un extraño fenómeno. Los aviones que estaba viendo no correspondían a un aeropuerto o una pista abandonada que él conocía, sino estaba en plena actividad. Él vio aviones que eran mucho más, diríamos, modernos que los que él conocía. Resulta que él comenzó entonces a pensar qué es lo que estaba pasando. Se fijó y comenzó a fijarse en todo. Todo era completamente diferente. Y allí en tierra, en 1935, estaban modelos que no había visto en su vida. Fíjese usted cómo es este caso. Él obviamente observó todo, observó un movimiento en ese aeropuerto, digamos, en esa pista, y luego siguió. Cuando aterrizó, pues comentó esto a los jefes. Él era militar de alto rango, pero comentó esto, y no le quisieron creer en lo absoluto, pero dejó su informe como
diríamos que un informe de vuelo, lo dejó allí. Y dijo, bueno, yo voy a dejar esto ahí porque yo lo vi, aunque no me crean, aunque yo no me explico. Pero bueno, resulta que años después, en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ese lugar, ustedes recuerdan que Inglaterra entró en guerra con Alemania, fue reactivado como aeropuerto, ¿ya? El suceso que nosotros estamos hablando era 35, y el hecho es que los aviones que aterrizaban ahí como una base militar para ya sea la defensa de Inglaterra o el ataque hacia Alemania, en fin, eran exactamente de la figura o el modelo que este aviador había visto. Cuando eso sucedió, él saltó y dijo, esto es lo que yo vi. Ese aeropuerto ahora está en uso, pero yo lo vi cuando estaba en uso hace 35 años, perdón, en 1935, cuando no lo estaba, cuando estaba abandonado. Se reactivó porque venía o estaba la Segunda Guerra Mundial. Y yo pude ver ese tipo de avión y esa base. En otras palabras, lo que aquel experimentado militar vio fue el futuro. Este es Siglo 30. Un periodismo de investigación. Difundiendo el realismo fantástico. Siglo 30. Una voz en la noche. La noche. Gracias por estar con nosotros. No se olviden, este sábado iniciamos el curso Encuentro Casas Encantadas, Siglo casas 30. infestadas, casas en las que de alguna forma hay algo raro. Siglo 30. Una voz en la noche. La noche. Por favor, si usted quiere participar, pida información lo más pronto posible, ya que el cupo es limitado. Posiblemente a mediados de esta semana le comunicaremos si hay lugar o no hay. Esperamos que sí, si no, vamos a ver qué hacemos, si hay mucho interés, pero escriba a proyecto siglo 30@gmail.com para pedir información sobre el curso Encuentro Casas Infestadas, Casas Encantadas. ¿Existen? Existen. Desde luego, el curso tendrá 7 presentaciones en PowerPoint. Ya, 7 temas principales en PowerPoint. Habrá toda una serie de información que a usted le será útil. Por supuesto, habrá una constancia de participación. 2 sábados de 2 a 6 de la tarde en el Santander Plaza, con un coffee break de charla y conversación en el ambiente de un hotel. Imagínese usted. Y no, el curso es caro. No le va a costar, pero ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta parte de ir a ver a un artista. 1000 quetzales a veces. No, nosotros no queremos eso. Queremos que usted participe, pero hay costos, por supuesto. Y no es caro, en lo absoluto.
Yo a veces me siento tan frustrado cuando veo y recibo información, revistas, en fin, de España, donde todas las semanas hay encuentros, hay conferencias, hay paseos, lo mismo en Buenos Aires, lo mismo en Perú, lo mismo en México, actividades de este tipo. Aquí en Guatemala son únicas. Así que, por favor, en algún momento, si usted quiere participar, pida ya, pero ya, información a proyecto siglo 3030@gmail.com o a GEOP Guatemala, GEOP Guatemala, todo minúscula, @gmail.com o a cursos ccpc@gmail.com. Imagínense, son 3 lugares. Y el cuarto lugar, pero el más importante, si usted quiere, es para recibir información, entre a la página nuestra, que está a punto de llegar a los 2,5 millones de entradas. Tal vez lo celebramos en el grupo que va a participar en este encuentro el sábado 4. Así que entre siglo 30, nada más poner ahí en la barra siglo 130 y le da toda la información de cómo participar. Un abrazo, gracias por estar con nosotros en este programa de lo increíble. Un programa único y un encuentro realmente único. Este es sábado 4, de 2 a 6 de la tarde, en el Santander Plaza, zona 10, ahí a la vueltecita del centro comercial Los Próceres. Y sábado 11, los 2 sábados por el mismo coso. Gracias por estar con nosotros en Siglo 30, el programa de lo increíble. Siglo 30, una voz en la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.